problema técnico, háganlo saber para corregirlo de manera inmediata. Entonces, primero que todo, muy buenas noches, chicos. Me alegra ver bastantes personas el día de hoy para seguir con esta segunda parte de POC. El día de hoy hablaremos de la parte semiológica, de cómo es la presentación de ese paciente con EPOC. Y el día de mañana continuaremos a las 6 de la tarde con la parte del abordaje del paciente, que son los paraclínicos y el tratamiento. Entonces, iniciemos. Hagamos un recorderis del día de ayer, que era el enfisema. Es un aumento del tamaño en los espacios aéreos distales del bronquiolo terminal. Esto significa que vamos a tener un aumento, un momentico, vamos a tener un aumento en el tamaño de los espacios aéreos a nivel de los alvéolos con destrucción de la pared. Además de eso, la presentación de este paciente se nos va a dar con disnea de esfuerzo, poca o ausencia de esputo. Aquí debemos de recordar la parte fisiopatológica del paciente enfisematoso y tener muy en cuenta de que es un paciente que no me va a producir casi moco, que el paciente que realmente me va a producir mucho moco es el paciente bronquítico. Entonces, para que tengamos esto muy en cuenta. Aparte de eso, no son comunes las exacerbaciones mucopurulentas por lo mismo que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué es lo común en un paciente enfisematoso? Lo primero es que la edad aproximada de estos pacientes es de 60 años, pero esto no me deja excluido que un paciente de 50, un paciente de 70, 80 años se me presente con un enfisema. Es un aproximado de la edad de estos pacientes únicamente para que lo tengamos en cuenta. La disnea es grave de estos pacientes. La dificultad respiratoria va a ser muy marcada. ¿Por qué? Porque recordemos ayer desde la fisiopatología teníamos un daño en el lecho vascular de estos pacientes, entonces vamos a tener una menor perfusión gaseosa y por ende una hipoxemia severa. La tos. ¿Cuándo viene la tos? Normalmente acompañada después de la disnea, de esos episodios en donde el paciente siente dificultad respiratoria. En la parte terminal de esos episodios vamos a tener episodios de tos. El esputo es escaso y normalmente es mucoso cuando se produce. En la radiografía de tórax de estos pacientes, que es uno de los paraclínicos que vamos a enviar cuando tengamos sospecha, vamos a ver hiperinsuflación, por lo mismo que habíamos hablado del atrapamiento de aire a nivel de la estructura terminal, que es el alvéolo. Vamos a ver cambios ampollosos y vamos a ver un corazón un poco más pequeño. Y el cor pulmonale, que era una de las complicaciones de las cuales les hablaba, va a ser rara en estos pacientes. Va a ser mucho más común en un paciente bronquítico que en un paciente enfisematoso, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a tener en este paciente? Primero que todo, debemos de tener en cuenta los antecedentes que el paciente nos relata cuando estemos haciendo la parte de la anamnesis en la historia clínica. Y en los hallazgos de importancia van a resaltar 4. Primero que todo, una disnea grave. Ya luego veremos cuál es la clasificación de la disnea según el MMRC, pero para que lo tengamos en cuenta es el paciente que se ahoga con actividades mínimas. Vamos médicos. Vamos a tener una producción mínima de esputo y normalmente este es de características mucosas. Y vamos a tener en este paciente una cianosis marcada. Entonces es un paciente que ya lo vamos a ver, que se manifiesta o se conoce en estadios ya muy avanzados del enfisema como el paciente soplador rosado o pink puffer. Entonces miremos qué caracteriza a este paciente. Todos enfóquense en la imagen. Empecemos de arriba abajo. Vemos que es un paciente que presenta una coloración rosada. Podemos ver que las fases de este paciente son unas fases características de un paciente asténico. Entonces miremos la constitución de este paciente, es longilínea, es un paciente que presenta una pérdida de peso ya patológica y significativa. Podemos ver que los labios están fruncidos. Esto es una característica muy marcada en estos pacientes que parecen que silbaran o que estuvieran soplando. Por eso mismo se le llama el soplador rosado a este paciente. ¿Qué más vamos a ver? A la hora de inspeccionar a este paciente, vamos a observar que en la expiración, en la inspiración muchas veces va a tener tirajes.
¿Qué son los tirajes? Son el uso de músculos accesorios de la respiración como los intercostales cuando se presenta una dificultad respiratoria marcada y vamos a tener taquipnea con una aspiración prolongada. Esto es acompañado de los labios, de la característica en los labios, porque como la aspiración es tan prolongada, estos pacientes van a tratar de sacar el aire con un esfuerzo máximo, entonces por ende vamos a tener los tirajes y vamos a tener esa aspiración prolongada. Recordemos que estos pacientes están teniendo una retención de gases a nivel de los alvéolos, entonces ellos en la aspiración no están sacando todo el aire que ingresaron. Por ende, se va a demarcar mucho esta característica. Entonces, al examen físico lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a inspeccionar el paciente. Segundo, vamos a palpar ese paciente. Por tercero, vamos a percutir. Y cuarto, vamos a hacer las maniobras de auscultación en este paciente. Entonces vamos con lo primero, que es la inspección del paciente enfisematoso. ¿Qué vamos a ver a la inspección? Las características que yo les había dicho. Es un paciente con constitución longilínea, es un paciente que presenta un deterioro en su estado, que a simple vista nosotros lo podemos caracterizar. Aparte de esto, este paciente va a tener un tórax en tonel, tórax mucho más amplio como lo podemos ver aquí. Esto es debido al aplanamiento o al descenso del diafragma, a la horizontalización de las costillas y al atrapamiento de aire que se da a nivel pulmonar. Lo que les había dicho en la inspección que era muy importante, de los tirajes intercostales, me están dando a entender de que el paciente necesita de músculos extra para poder movilizar ese aire que tiene dentro de los pulmones. Por ende, yo ahí ya sé que el paciente tiene un problema en la movilización aérea o en la ventilación pulmonar. Lo de los labios fruncidos, muy característico. Miremos que este paciente está conectado a oxígeno, por ende, está teniendo un problema en la oxigenación. Hay que ver todas esas características y todo con lo que nos llega el paciente. Todo eso nos puede servir como información clave para hacer un diagnóstico y para mirar en qué condición está el paciente. Recordemos algo aquí, y es que no todo paciente enfisematoso se me va a presentar así. Estamos hablando ya de etapas terminales en donde el paciente lleva un periodo de enfermedad muy largo y su condición está muy deteriorada. Un paciente con enfisema podemos verlo y aún no tener el paciente un tórax en tonel o no tener esas características mesomórficas. Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta. A la hora de la palpación, quiero que miren esta imagen detenidamente. Aquí lo que estamos midiendo es la amplexación o la amplexión, la capacidad expansiva de la cavidad torácica de ese paciente. Normalmente corresponde a 2.5 centímetros y a 2.5. Entonces la amplexación normal debe corresponder a unos 5 centímetros. En este paciente, por la horizontalización de las costillas, el descenso del diafragma y el tórax en tonel, vamos a ver que la amplexación va a estar disminuida. Además de eso, con la zona hipotenar de la mano, que es muy sensible, vamos a hacer algo que es el frémito vocal táctil. Entonces, ¿qué es esto? Son las vibraciones producidas por las cuerdas vocales durante la fonación. Yo le voy a pedir a mi paciente, mientras pongo mi zona hipotenar sobre alguno de estos puntos que pueden ver ahí, le voy a pedir que diga la palabra 33. Entonces voy a percibir cómo esas ondas van desde la parte de las cuerdas vocales hacia los pulmones, cómo viajan esas ondas a través del aire. Entonces vamos a notar que en el paciente el frémito vocal táctil va a estar disminuido. Esto es muy importante. ¿Por qué el 33, el 99? Porque son palabras que tienen una connotación fonética mayor. Entonces me van a ayudar a que con la zona hipotenar yo las perciba de una forma más fácil. Quiero que todos hagamos esto en este momentico, que es la parte de la percusión del paciente. Una percusión pulmonar normal va a ser resonante. Entonces tenemos unas características al percutir diferentes órganos, puede ser mate, resonante, etcétera, pero la percusión pulmonar siempre va a ser resonante. Yo quiero que todos lo hagan para que escuchen el ruido ahí mismo. Bueno, lo que sucede en el paciente con enfisema es que como tiene un atrapamiento de aire,
va a ser hiperresonante, va a sonar más. Esto no hay como un consenso claro, sino que eso se adquiere con la práctica. Y nadie te dice, no, si lo escuchas hasta cierto grado, va a ser resonante y luego hiperresonante, porque eso tiene que ver con la audición de cada uno. Claro que ya con la práctica semiológica se van a ir dando cuenta qué pacientes son resonantes y qué pacientes son hiperresonantes. Aquí es muy importante tener en cuenta el comparativo, porque hay ciertas patologías que pueden causar una hiperresonancia de alguno de los dos pulmones y el otro estar resonante. Entonces es muy importante, vean lo que está haciendo la señora en el GIF, que es ir primero en el pulmón izquierdo, luego derecho, luego otra vez izquierdo, derecho, para tener un punto o un comparativo en este paso, que sería la percusión del paciente. Miremos ahora la auscultación, lo que les decía que es muy importante tener una secuencia para poder tener el comparativo de ambos pulmones y mirar qué campos pulmonares estamos auscultando. Entonces, sigamos los números, 1, 1, primero aquí izquierdo, luego derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, y así sucesivamente para tener el punto de comparación entre ambos pulmones. ¿Qué es común en el paciente con enfisema? Primero que todo, un murmullo vesicular disminuido. El murmullo vesicular es el paso del aire a través de los pulmones que normalmente nosotros auscultamos. Este murmullo vesicular lo debemos escuchar con claridad, pero en un paciente enfisematoso vamos a ver que el murmullo vesicular va a estar disminuido. Aparte de eso, es común en estos pacientes escuchar roncus, que es uno de los sonidos. ¿Me confirman, por favor, si todos lo escuchan? Por el chat, ¿alguien? ¿Todos escuchan el ruido? ¿No lo pueden escuchar? Ok. Aquí sí tenemos pequeño dilemita. Vamos a ver si desconecto. Lo pueden escuchar. ¿Ahí lo escuchan? ¿No? Sí, ahí sí lo escuchan, ¿o no? A ver. Algunos me dicen que sí, otros que no. Listo, lo voy a reproducir de nuevo para que todos lo escuchen y voy a subir aquí un momentico el volumen para que todos lo oigan. Entonces todos con atención, claridad aquí, el que tiene el micrófono prendido, por favor, y escuchemos. ¿Listo? Bueno, igualmente ahorita yo se los envío por el grupo para que lo escuchen mejor. Entonces, este va a ser uno de los sonidos característicos en un paciente con enfisema. Hay que tener en cuenta aquí es que el paciente con enfisema no se me va a presentar solo con roncus, sino lo que habíamos hablado ayer, de que el paciente puede tener otras afecciones a nivel pulmonar como una bronquitis. Entonces también se me va a presentar con sibilancias. Vamos a hacer el mismo aquí de escucharlas. Ahí las están escuchando. No. Intentemos nuevamente. Si no, pues ya me tocará enviarlas por el grupo para que ustedes las escuchen. A ver, ¿por qué no me está dando esto? Un momentico. Ahí. Listo. Entonces ya que ahí todas las están escuchando, perfecto. Entonces quiero que se vayan grabando esos sonidos, porque a la hora de que ustedes ausculten a su paciente, lo más probable es que los escuchen. Entonces ahorita vamos a ver las características en la radiografía de un paciente. A ver.
Un momentico, que se me salió esto acá. Listo. Miremos cuáles son las características radiológicas en un paciente con enfisema. Lo primero es que se va a dar una mayor radiolucidez por la hiperinsuflación a nivel de los alvéolos. Vamos a ver la silueta cardíaca aplanada o estrecha. Por esta misma condición de hiperinsuflación van a ocasionar de que el corazón se vea así. Y vamos a ver el diafragma aplanado en este paciente. Ya el día de mañana les hablaré más a fondo de cuáles son los límites normales para que los tengan en cuenta. El día de hoy solo es mencionarlos. Ahora miremos cómo es la semiología de un paciente con una bronquitis crónica. Aquí es muy importante recordar lo que les había dicho el día de ayer, y es que la bronquitis va a ser no una enfermedad del parénquima pulmonar, sino de la vía aérea, porque tenemos una obstrucción debido a la gran cantidad de moco y a la inflamación que se da. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos en cuanto a la sintomatología de este paciente que me van a importar? Son tres: la tos, la expectoración y la cronicidad. Entonces, es un paciente que va a tener tos y expectoración por al menos 3 meses al año, por 2 años seguidos. Entonces, recordemos que esta es una enfermedad crónica, es una enfermedad aguda que aparece de la noche a la mañana, sino que ya tiene una historia, un periodo de enfermedad largo de evolución. Vamos a ver cuáles son las características. Normalmente este es un paciente que se presenta más joven, 10 años más joven que el paciente enfisematoso, aproximadamente a los 50 años, igualmente aclarando de que no todos los pacientes van a tener 50, puede ser que un paciente por su condición de fumador pesado se me presente a los 45, o un paciente por allá a los 70, a los 80 años. Entonces, para que tengamos esto muy en cuenta. La disnea en estos pacientes va a ser más leve, porque en ellos el daño en el lecho vascular del alvéolo no va a ser tan marcado. Entonces vamos a tener una difusión mejor en estos pacientes. La tos va a estar normalmente ubicada antes de los episodios disnéicos. ¿Por qué? Recordemos que estos pacientes van a ser productores de moco. Entonces la tos es uno de los mecanismos reflejos para que estos pacientes eliminen ese moco. Es muy importante aquí mencionarlo, esos inteligentes que dan antitusivos, entonces eso normalmente no se recomienda porque la idea es eliminarlo, no dejarlo ahí adentro. Entonces mucho cuidado con esto, de eso les voy a hablar un poquito mañana. En cuanto al esputo, es abundante y purulento. ¿Por qué? Recordemos que estos pacientes sufren una potenciación, una hipertrofia a nivel de las glándulas productoras. Entonces vamos a tener una sobreproducción de moco en estos pacientes, van a estar llenos de moco. En la radiografía de tórax, ¿qué vamos a ver? Un aumento de la trama broncovascular por la inflamación y por la misma fibrosis. Y vamos a ver una cardiomegalia por la condición de cor pulmonale, que es más frecuente en los pacientes bronquíticos que en los enfisematosos. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos de importancia? Lo mismo que habíamos dicho anteriormente en la parte de la anamnesis, tener muy en cuenta los antecedentes que el paciente nos dice, qué tipo de fumador es para evaluar el riesgo con el IPA. Vamos a tener una disnea también muy marcada en estos pacientes. La tos es el síntoma predominante en estos pacientes. Es el típico viejito de 60 años que yo veo tosiendo todo el tiempo y que se ahoga. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. El esputo, como les dije, va a ser abundante. Y dos hallazgos más que van a ser muy característicos en este paciente, y ya lo vamos a ver, es la cianosis. Es un paciente que se va a ir tornando azulado. ¿Por qué? Sencillamente por la hipoxemia que está sufriendo. Y la policitemia, que es uno de los mecanismos compensatorios, que es el aumento en el número de glóbulos rojos. Esto lo hace, como les dije ayer, debido a la hipoxemia. Entonces él como compensa aumentando el número de glóbulos rojos para transportar más oxígeno. ¿Qué quieres que haga? Chicos, por favor, el que tiene el micrófono. Estoy preguntándole qué quiere porque no tiene. Chat, a ver quién es. Sí, 3 meses al año por 2 años. Esto es lo que no sé quién la preguntó, la acabo de ver. Listo. Entonces miremos cuáles son las características más marcadas en un paciente de una fase ya terminal, que es el blue bloater o abotagado azul. Entonces, ¿qué podemos ver en este paciente? Primero que todo, que es un paciente que está obeso, aparte de eso está edematizado
Se va a presentar con signos de cianosis, por eso se le llama abotagado azul, por los signos de cianosis, con una presión de saturación de oxígeno del 80 al 87%. Ya estamos hablando de una cianosis que se puede ver en el paciente. La obnubilación es muy importante aquí y metemos ya uno de los estados de conciencia en el estado general del paciente. Entonces, la obnubilación es el empañamiento de la conciencia. Es cuando estamos hablando de la pérdida pasajera del entendimiento o capacidad de razonar o de darse cuenta de las cosas con claridad. Esto es muy importante en este paciente. ¿Y por qué sucede esto? Ya sabemos que el paciente está cianótico, tiene una presión de saturación de oxígeno de 80 a 87. Entonces, ¿cómo está el cerebro? Vamos a tener un paciente que no le está llegando casi oxígeno al cerebro y por ende se van a empezar a dar alteraciones en el estado de conciencia. La insuficiencia cardíaca derecha por la misma condición de cor pulmonar en este paciente, recordemos que ya es un paciente que está en una etapa casi que terminal. No todos los pacientes bronquíticos se me van a presentar de esta forma y vamos a presentar un paciente matizado por la misma condición de la insuficiencia. Al examen físico lo vamos a hacer exactamente igual y para todos sus pacientes es bueno que lo apliquen, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, ¿qué vamos a ver a la inspección? Un paciente hematizado, un paciente obeso, con signos de cianosis va a estar a su lado, sin tirajes costales. Aquí es muy importante esto. Recordemos que ese paciente no va a estar hiperinsuflado, sino que va a presentar una limitación en el flujo de aire. Esta es una de las diferencias con el paciente enfisematoso. Entonces, por ende, los tirajes costales no van a ser tan comunes o característicos en este paciente, pero es muy importante tener en cuenta y no excluir porque yo diga que es un paciente bronquítico, no me va, o sea, por nada del mundo me va a presentar tirajes costales, no, puede que los presente. Recordemos eso. A la palpación, al igual que en el paciente enfisematoso, el frémico vocal táctil va a estar disminuido y el murmullo vesicular también. ¿Qué vamos a ver a la percusión? Entonces, aquí en estos pacientes sí vamos a encontrar una percusión con una resonancia normal. ¿Por qué? Recordemos que en el paciente enfisematoso vamos a tener un atrapamiento de aire, lo que va a hacer que los pulmones de ese paciente se conviertan hiperresonantes. En el paciente bronquítico vamos a tener una limitación por la misma inflamación y por la cantidad de moco. Por ende, la resonancia puede presentarse de manera normal. Entonces, a la auscultación vamos a presentar roncus y sibilancias en este paciente y el murmullo vesicular también va a estar disminuido. Aquí recordarles la secuencia de pasos que vamos a seguir a la auscultación para que sea ordenada, no se nos escape ningún foco y podamos tener un punto de comparación. Igualmente aquí no los voy a reproducir por las dificultades, ya los escuchamos, entonces vamos a seguir acá. A ver, listo. Entonces, ¿qué vamos a ver con ese paciente con bronquitis crónica? Yo sé que no es tan claro aquí. En realidad la parte radiológica es un poquito más complicada, pero sí va a haber un aumento de la trama broncovascular con un engrosamiento de las paredes de los bronquios. Esto es debido a las condiciones de inflamación en el paciente. Vamos a ver una silueta cardíaca con un índice cardiotorácico aumentado. Esto se da por la condición de cor pulmonale. Las partes más afectadas inicialmente van a ser la aurícula derecha y el ventrículo derecho, porque son los que tienen una conexión anterior a la circulación pulmonar. Entonces recordemos la parte de hipertensión pulmonar me va a afectar la arteria pulmonar que está conectada al ventrículo derecho. Y esa sería toda la parte de la semiología del paciente. La de hoy sí es un poquito más corta, entonces quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a este tema. Vamos a dar el espacio para las preguntas. Vale, Vic. Enciende tu micrófono y haces la pregunta. Hola, Londo, ¿me escuchas? Sí, perfecto, te escucho. Londo, mira, ya tú Dime. habías dicho pues en la charla de ayer que no Ujú. era... ¿Me escuchas? Aló, vale, espérate. Como que se te quedó en silencio un momentico.
que había dicho en la charla de ayer. ¿Qué? Ok, en la charla de ayer dijiste que Ujú, era como un patrón fijo de que fuese enfisematoso o bronquítico. Y ujú, ahora que estás hablando de la semiología, no ujú, sé si de pronto viste que el paciente puede tener ambos patrones y mostrar algunas características, o sea, como algo ujú. así clave para darse cuenta que no solo es enfisematoso o no solo es bronquítico, sino que puede ser los dos. Entonces es como mi pregunta. Sí, Ok. semiológicamente pueden como encontrar cositas para decir, ah, este paciente puede tener un patrón mixto. Ujú. Pues vale, el término del patrón mixto en este momento no sé qué tan utilizado sea, pero me voy a volver un momentico a las imágenes para que veamos algo. Dale. Voy. Primero con el paciente enfisematoso. Entonces, miremos aquí la condición del paciente. Recuerden que yo hablé de que esto es como el paciente perfecto que si tú lo ves dice que tiene enfisema, es un paciente ya en un estadio terminal. Pero lo que nosotros realmente nos vamos a encontrar en la clínica no es un paciente, no nos vamos a encontrar un pink puffer o un blue blotter porque es muy difícil. Ya es un paciente que está en una condición de salud muy deteriorada, entonces es difícil llegar allá. Van a ser pocos los pacientes. Lo que tú hablabas del patrón mixto, más que un patrón mixto, sería de que el paciente tenga las dos condiciones. Entonces, vamos a encontrar ciertas características. Lo más notable en la clínica, digamos que en un paciente con enfisema y que también pueda estar haciendo una bronquitis, es que nosotros notemos los labios fruncidos, notemos los tirajes. No en todos los pacientes vamos a encontrar todas las características que yo les dije. Y recordemos que desde la fisiopatología el paciente me puede producir tanto enfisema como una bronquitis. Entonces, podemos semiológicamente encontrar características de ambas para que lo tengamos muy en cuenta. Nos vamos ahora a este paciente. Aquí, un paciente enfisematoso que me esté haciendo una insuficiencia cardíaca por un cor pulmonale se me va a presentar de esta forma. Se va a presentar edematizado. Entonces yo ya a simple vista, sin hacerle nada al paciente, digo, uy, no, está gordito. Y no, es que el paciente está edematizado. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. No es tanto como ceñirnos a que todo mi paciente bronquítico va a ser un abotagado azul, o todo mi paciente enfisematoso va a ser un soplador rosado, sino que semiológicamente y en la clínica lo que podemos ver es un paciente que tenga ambas. O un paciente que nosotros lo vemos y listo, uy, no le vemos nada. Es un paciente que a mi parecer está en un buen estado general. Y cuando vamos a ver, no, que el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca, que está saturando al 80, entonces esto es muy importante de tener en cuenta, de que cualquier paciente se me puede presentar con características de ambas y tener una o ambas. No ser como tan ceñidos a la regla en ese caso, sino ser un poquito más abiertos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Londo, sí, muchísimas gracias. Listo. Sigue Camilo Bautista. Hola, ¿me escuchan? Sí, Camilo, te Hola Santi, escuchamos. ¿cómo vas? Ve Santi, Sebastián, ve, Sebas, te iba a preguntar algo. dime. Es que yo tenía entendido, pues cuando Ajá, hablamos de, pues, de enfisema como soplador rosado, era también ajá. pues por el daño de las paredes, como la destrucción del alveolo, Ujú, pero ujú, tenía entendido que también era por el aumento del hematocrito ahí, o sea, que la policitemia ujú. se presenta en el enfisema y no en el blue bloater. Ok, Entonces, como que, ahí o sea, respondiendo a tu pregunta. Listo, ya era te como la explico el por confusión qué. ahí. Entonces, no sé si no lo mencioné, de pronto se me pasó, pero en ambos pacientes vamos a tener algo que se llama poliglobulina o policitemia, Ujú. que es el Sí, aumento del el hematocrito, hematocrito. pero esto es un mecanismo compensatorio a la hipoxemia y a la hipoxia que se está dando en ese paciente. Entonces recordemos que si en ambos patrones respiratorios vamos a tener una disminución de la perfusión, pero que es más significativa en el paciente con enfisema por el daño del lecho vascular, es un paciente que considerablemente me va a hacer una hipoxia más rápido. Entonces, ¿qué vamos a tener? De que el cuerpo va a tener que reaccionar de una forma más rápida y
en estadios más iniciales, aumentando el hematocrito. Por ende, el paciente se va a poner rosadito. Pero en un paciente, en un blue blooder, como mecanismo compensatorio, también se puede dar el aumento del hematocrito, porque recordemos de que el cuerpo, o sea, él no identifica si el paciente tiene ya sea un enfisema o una bronquitis. Es lo que está identificando el sistema del cuerpo es que le falta oxígeno. Para él es lo mismo, listo, voy a tener una menor cantidad de oxígeno en mi sangre. ¿Qué tengo que hacer? Aumento el transporte. ¿Cómo? Voy a aumentar el hematocrito. ¿Me entiendes esa parte, Camilo? Sí, sí, sí. No, yo Listo. entiendo. Listo, vale. Muchísimas Vale, gracias. perfecto. Niños, ya se nos está acabando el tiempo. Si alguien tiene otra pregunta, lo podemos enviar Ok, por el grupo. Ya aquí. enviamos el siguiente link. ¿Listo? Espérate que dice que la reunión ya no tiene límite de tiempo. ¿Qué? Uno dice que esta reunión ya no tiene límite. Pues alcanzo a responder la pregunta de José Orjuela. Yo creo Sí, que sí. Bueno, dale. él me pregunta aquí para todos si se pueden tener las dos condiciones al tiempo. Sí, recordemos que uno de los factores de riesgo, aunque suene chistoso, de un paciente con bronquitis es el enfisema. Entonces, si nos vamos a todos los mecanismos fisiopatológicos de este paciente, las vías son muy parecidas. ¿Qué me diferencia una de la otra? Los mecanismos inmunológicos que me estén predominando en ese caso. Entonces, si estamos teniendo una reacción inflamatoria severa, vamos a tener bronquitis. Si estamos teniendo una reacción en la cual se haga un daño, una apoptosis de las células, vamos a tener un enfisema o una destrucción de toda la estructura de sostén del pulmón. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta de que el paciente me puede hacer las dos enfermedades. No, o sea, no es tan necesario de que se me van a presentar al tiempo, sino que un paciente con historia de POC de hace 10 años, ahora que viene a mi consulta, me está presentando también enfisema. Entonces, si el paciente sigue generando daños o con los daños previos ya fue suficiente para desarrollar ambas enfermedades, pues se van a dar para que tengamos esto en cuenta. ¿Alguien más? Vamos a ver por aquí si hay alguien más. Vamos a... Listo, ya que al parecer no hay límites de tiempo, ¿alguien más tiene una pregunta acerca de esto? ¿Todo claro? Me dicen por acá. Todos tienen todo claro. Sigan y las preguntas al final no es mejor que... No, ya es el final, porque el día de mañana vamos a ver el abordaje. Como lo habíamos dividido en 3 días, entonces el día de mañana vemos la parte del abordaje. ¿Qué hace que la bronquitis sea una patología crónica fisiopatológicamente? Bueno, ahí me aparece una E, así que qué pena si no me sé tu nombre. Entonces me preguntan por aquí que qué hace que la bronquitis sea una patología crónica desde la fisiopatología. Más que desde la parte fisiopatológica, para uno definir una patología crónica tenés que hablar del tiempo. Pero fisiopatológicamente, ¿qué lo hace? Que todos esos mecanismos que hablamos ayer, que eran inmunológicos, todo ese estrés oxidativo, toda esa reacción inflamatoria sea constante. ¿Y cómo es esto? Exponiéndome a los factores de riesgo que habíamos dicho. Entonces, ¿qué hace que fisiopatológicamente sea crónica? Que el paciente fume todos los días, se fume 10 cigarrillos al día. Entonces, todo el tiempo estoy metiendo el estrés a mis células y estoy causando inflamación. Entonces, esto es lo que me lleva a la cronicidad de la enfermedad. Es ese daño constante y en un periodo tan largo de tiempo que esos mecanismos de respuesta inmunológica van a estar activados todo el tiempo. La persona que se llama, no sé, E. A ver, por acá. Los diagnósticos diferenciales son, por lo menos acá,
en la parte tanto de la bronquitis como el enfisema debemos de tener en cuenta todas las afectaciones pulmonares. Entonces, ¿qué vamos a tener como diagnóstico diferencial del EPOC? Muy sencillo. Partimos de condiciones respiratorias como una bronquiectasia, asma. Vamos a tener también infecciones respiratorias que se me van a asemejar mucho, pero pues ya con la parte de los paraclínicos y de la historia clínica de la enfermedad, nosotros vamos a diferir mucho eso. Y eso lo vamos a ver mañana en los paraclínicos, cómo nos van a orientar a qué tipo de patología respiratoria pueda presentar el paciente. Entonces, recordándoles un poquito de una charla que tuvimos previamente, los patrones espirométricos no más. Me van a diferenciar, me van a diferenciar entre si el paciente ya tiene una patología obstructiva indicándome un EPOC, pero dentro del EPOC también debemos de diferenciar las patologías obstructivas como una bronquiectasia, como un asma, etcétera. Y debemos de tener en cuenta los otros patrones espirométricos. Acá, a ver. Eric, me dices, yo con respecto a los pacientes con EPOC, la cianosis que estos pacientes se genera es de tipo central. Yo con respecto... Eric, ¿puedes hablar por el micrófono? Es que no entiendo tu pregunta, por favor. Eric. ¿No tienes micrófono? A ver, ¿a qué te refieres cuando hablas de la cianosis central o la periférica? A ver, no sé si estoy mal me corriges ahí, pero lo que yo tengo entendido como una cianosis central es que se puede dar en cualquier, a ver, rápidamente respecto a los pacientes con bipolar. Ah, ok, ya entendí. Listo. No, la cianosis de estos pacientes es de origen central. Es una cianosis que se da por la condición de hipoxia a nivel de la sangre. Cuando tú hablas de una condición de una cianosis periférica, normalmente se da por mecanismos obstructivos en las zonas de circulación terminal. Entonces, es eso. Es que escribo. A ver. Nidia dice que cuando hablabas de 3 meses al año por 2 años seguidos, esos 3 meses también son consecutivos, se pueden dar en presentación intermitente. Normalmente, cuando hablamos de episodios de 3 meses al año, es que haciendo el recuento en el periodo de enfermedad que tiene el paciente en un año, o sea, me sumo en 3 meses. Pueden ser consecutivos o no. Recordemos que no todos los pacientes son iguales, entonces si el paciente me sufre un episodio por allá de un mes en enero, luego en marzo y luego en diciembre, yo no lo puedo excluir de una época, sino que tengo que también debo tener en cuenta qué factores me pueden desencadenar de que el paciente me genere exacerbaciones que lo hagan consultar. Entonces, por lo menos en los países que tienen meses de invierno, de frío, por el mismo frío, por la broncoconstricción que crea, hace que esos pacientes con EPOC hagan exacerbaciones. Nidia, ¿estás ahí? Okay. ¿Hay alguna otra pregunta, inquietud sobre este tema? ¿Listo? ¿Se podría considerar una inmunodeficiencia primaria? ¿Me podrías explicar tu pregunta que no la entiendo? ¿Podrías activar el micrófono y hablar? La persona que tiene una E podría activar el micrófono y no tienes micro. A ver si logro entender tu pregunta. Cuando dices que el EPOC, me estás diciendo que si el EPOC se podría considerar una inmunodeficiencia primaria. ¿Eso es lo que me dices?
No, ¿cómo así? No tengo micro, no. Que si la bronquitis se puede considerar una inmunodeficiencia. Esa es tu pregunta. Ok, no, por esa parte no. No estamos hablando en ningún momento de que tenga una repercusión inmunológica en este caso. Lo que estamos diciendo es, o sea, de pronto estás un poquito confundido con la parte de la fisiopatología. En realidad, el sistema inmune del paciente va a estar bien, pero no estamos hablando de que si un paciente tiene bronquitis va a estar inmunodeficiente o inmunocomprometido. Únicamente va a tener una alteración ahí pulmonar, que en estos pacientes sí es más complicada tratar una neumonía. Y mañana vamos a ver que dentro de las profilaxis que se les hace a estos pacientes es vacunarlos contra la influenza. No es lo mismo tener una gripe en un paciente que no tenga una condición pulmonar a tenerlo en un paciente con una condición pulmonar ya previa. Esto no se refiere más que todo a la parte inmunológica, sino a la parte de ventilación, perfusión del paciente. Entonces, si tenemos una condición que me está agravando la ventilación, perfusión del paciente ya de por sí, y le metemos otra condición, vamos a causar exacerbaciones en esos síntomas y lo más probable es que el paciente me caiga en una hipoxia severa y se me muera. Pero por la parte del sistema inmunológico, el paciente no va a estar comprometido, porque en realidad en ningún momento hemos tocado ninguna de las líneas a nivel medular que me están manejando el sistema inmune. Entonces no hemos afectado ni la respuesta inmune innata ni la respuesta inmune adaptativa para hablar de una inmunodeficiencia en ese caso. ¿Te quedó claro? Ok, listo. Si no estuviste, entonces te invitamos a que por el grupo enviamos los links de YouTube para que la veas y te pongas al día, porque mañana de una vez les digo a todos como para que le den una repasadita, vamos a tener unos casos clínicos que van a ir desde la parte fisiopatológica hasta la parte de abordaje del paciente. Entonces, para que repasen un poquito eso y lo podamos desarrollar con mayor facilidad. Dale, con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta con este tema? Vamos a dar hasta las 50, 2 minuticos más, por si tienen alguna duda, alguna inquietud, ya que la charla de hoy fue cortica, para que las aclaren de una vez. Ahí Valeria Núñez hizo el favor de enviar los links para las personas que no pudieron asistir ayer en la fisiopatología, para que las puedan ver. Un minuto más de preguntas. Listo, chicos, ya que no tenemos ninguna... ok, una pregunta de Juan David López. Además del enfisema y la bronquitis crónica, ¿hay otras patologías que conlleven a una EPOC? A ver, Juan David. El EPOC, o sea, que conlleven a un EPOC, no. Cuando hablamos de EPOC, estamos hablando de enfisema o de bronquitis, pero hay otras patologías que están incluidas ahí, por lo menos la bronquiolitis. La bronquiolitis es una patología perteneciente al EPOC, pero ¿por qué no la traté? Primero que todo, porque no es tan común. Segundo que todo, porque cuando hablamos de bronquiolitis, estamos hablando más que todo de población de niños, y pues a nosotros en nuestra labor diaria como médicos generales o estudiantes de medicina, no nos van a llegar pues niños, a menos de que estemos rotando por pediatría. Entonces por eso decidí enfocarme en la parte de bronquitis y de enfisema. Pero dentro del EPOC también está la bronquiolitis, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Te quedó claro, Juan?
Listo. Listo, chicos, damos cierre a las preguntas. Igualmente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, en el grupo Hablemos por EPOC, me la pueden enviar y yo se las respondo con todo el gusto del mundo. Entonces, chicos, una invitación para el día de mañana que va a estar muy interesante con el abordaje del paciente y vamos a hacer una serie de casos clínicos como retos diagnósticos. Entonces, que tengan una muy buena noche y muchas gracias por asistir el día de hoy. Sí, antes de consideraban 4, pero porque el alma estaba mal clasificado ahí. Entonces lo sacaron.